Es momento para hablar de medicina. Ya está con nosotros el doctor Carlos Silva Vaca. Es un médico endocrinólogo, diabetólogo y nutricionista. Nos agrada que ya esté aquí en esta mañana. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, William, Virginia, Don Angelito y todos quienes nos escuchan en WQ Radio, en De Primera. Para mí es un placer acudir nuevamente a este espacio. En esta ocasión hablar sobre una enfermedad muy frecuente que en ecografía se detecta en hasta 1 de cada 2 personas aquí en el Ecuador. Los nódulos tiroideos, un motivo de preocupación muy frecuente al punto que cuando un paciente llega a una consulta y le han hecho una ecografía del cuello y de la tiroides y le han detectado un nódulo, lo primero que quiere saber es si ese nódulo es cáncer o no. Ah, caramba, interesante. Nódulo tiroideo, nódulo tiroideo. A ver, vamos dando a conocer más de esto que es muy interesante, Carlos. Los nódulos tiroideos son es la enfermedad más frecuente que hay en la estructura tiroidea. Es decir, como dijimos previamente en otros programas, la tiroides puede sufrir en su función, pero también puede sufrir en su estructura o en ambos. Ahora, cuando sufre en la estructura, la enfermedad más frecuente son estos crecimientos redondeados u ovalados de tejido sólido, haciendo una analogía, haciendo una comparación como si fuesen lunares. Son nódulos en la tiroides. Estos nódulos, la mayoría son benignos, pero como son tan frecuentes en la población, claro, 1 de cada 2 personas por encima de los 35 años tiene uno o varios nódulos. Por tanto, aunque en porcentaje a 4% puedan llegar a ser un cáncer, como son tan frecuentes los nódulos, el número absoluto de personas con cáncer de tiroides hacen que esa sea la enfermedad oncológica más frecuente en endocrinología. Los nódulos tiroideos no todos necesitan punción y eso es muy importante saberlo y desterrar mitos. Estos nódulos, que son tan frecuentes, se producen por un crecimiento controlado de células del tejido tiroideo, en su mayoría, como digo, benignos y en su mayoría afuncionales, es decir, que no presentan función excesiva de la hormona tiroidea, función excesiva de la glándula produciendo más hormonas, pero en ocasiones estos nódulos pueden convertirse en islas autónomas, es decir, por su cuenta, como en los centros comerciales, una isla que empieza a producir mucha hormona y causar enfermedad por exceso de hormona. Hipertiroidismo por adenoma tóxico se llama en medicina. Estos nódulos tiroideos pocas veces requieren punción. Y para saber cuándo puncionar y obtener muestra para verlo al microscopio, nosotros en las ecografías tenemos características muy precisas para poder identificar qué pacientes necesitan punción y no puncionar indiscriminadamente a todo el mundo como a veces se ve. Ahora, al puncionar estos nódulos, pues estos deben tener ciertas características que el Colegio Americano de Radiología ha dejado bien claras. Nódulos redondeados, estos en su mayoría tienen más probabilidades de ser benignos. Los nódulos pequeños, de menos de 15 milímetros, más probable que sean benignos. Los nódulos sin calcio dentro, sin sangre en el centro, más anchos que altos, estos son más frecuentes que sean benignos. Ahora, los nódulos como una copa de un árbol, como un canguil, festoneados, polilobulados, grandes, de más de 15 milímetros, con calcio dentro, con sangre dentro, estos es más probable que sean un cáncer, entre 5, como digo, y hasta 10% de estos nódulos con una o varias de estas características a las que le asignamos puntajes pueden ser un cáncer y esos son los que necesitan punción. Obviamente depende también el perfil del paciente. No es lo mismo un nódulo en un varón joven de menos de 30 años que un nódulo en una mujer de edad media, porque en los varones, y más si son fumadores, los nódulos tienen más probabilidades de ser un cáncer. A ver, punción, ¿qué quiere decir? La punción es una técnica poco invasiva en la que cogemos con una ecografía, identificamos el nódulo y con una aguja conectada a una jeringa, llegamos mirando con la ecografía hasta el nódulo, lo pinchamos y sacamos células sueltas para luego ponerlo en una placa y verlo al microscopio y saber si esas células son benignas o no. Es decir, no hay que partir. Es decir, esto se llama citología, es una técnica Ya. mínimamente invasiva que le ahorra al paciente el tener que abrirle el cuello y sacar un pedazo de la tiroides. Ojo, esto no es una biopsia, no tiene un margen de certeza absoluta, pero es lo más cercano que tenemos a lograr precisión y a tomar, aunque con algo de incertidumbre, decisiones precisas en las enfermedades de la glándula tiroides, particularmente en este caso en los nódulos tiroideos. Al tener un nódulo,
Pregunta a una oyente, ¿eso se brota en el cuello o no se nota? Muy buena pregunta. He dicho que hasta una de cada 2 personas, dependiendo de la población, puede tener uno o varios nódulos detectados por ecografía, que es el escenario más común. Pacientes que acuden a un médico, a una revisión, mujeres que van a donde su ginecólogo y les dicen, bueno, mira, te vamos a hacer un chequeo completo y les hacen por otros motivos o incluso por dolor en el cuello o con síntomas respiratorios. Muchas veces terminan los pacientes con ecografías. Y ahí es esa frecuencia. Pero los nódulos palpables, es decir, los nódulos que son clínicamente visibles, los que se ven como unos bultitos en el cuello, los que se tocan, llegan a ser hasta 7 en 100. No todos los nódulos, la mayoría no se toca, la mayoría no se palpa, y menos aquellos que miden menos de 1 centímetro. Entonces, lo más frecuente es detectarlos en ecografía, que es la prueba que se utiliza para verlos, pero solamente una minoría, 7 en 100, son aquellos que se pueden tocar o visualizar. ¿Qué otros problemas encontramos nosotros a propósito de lo que estamos hablando de los nódulos? Cuando los nódulos crecen mucho, Sí. pueden dar síntomas compresivos locorregionales, se llama, es decir, en los tejidos de alrededor. Recordemos que la tiroides está en el cuello, por delante de la tráquea y del esófago, es decir, por donde pasa el aire, por donde nosotros comemos y pasa la comida hasta el estómago. Son 2 conductos que van dirigidos a órganos distintos. Pues por la tráquea va hacia los pulmones, el tubo por donde pasa el aire, y el esófago va hacia el estómago, que es el que transporta comida, y el tubo que nos deja pasar la comida. Entonces, cuando hay nódulos lo suficientemente grandes o localizados en ubicaciones estratégicas, pueden presionar la tráquea y dificultad el respirar, ocasionar síntomas como carraspera, como una molestia en la parte anterior del cuello, y cuando comprimen el esófago, pueden dar lugar a dificultad para tragar, un término que se conoce como disfagia. No es lo más habitual, pero vamos, que esto se lo mira con una ecografía. Cuando decimos el tema, o de ahí viene, tiene problemas con la tiroides, ¿es otra cosa? El tema tiene problemas con la tiroides, abarca todas las enfermedades, Ya. tanto las de función tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cuando se produce más y menos hormona tiroidea, y las alteraciones estructurales, es decir, los nódulos, que la tiroides crezca tiene un nombre propio, se llama bocio, que la tiroides esté inflamada tiene un nombre propio, se llama tiroiditis, que la tiroides tenga quistes, es decir, crecimientos no nodulares, no de tejido sólido, pero crecimientos redondeados con contenido líquido, los quistes tiroideos, que la tiroides tenga un cáncer de tiroides. Entonces nosotros a todo el conjunto de enfermedades de la tiroides le llamamos problemas en la tiroides. Ahora, cuando vemos en consulta a los pacientes, habrá que discriminar, es decir, diferenciar si tiene una u otra o varias enfermedades, y por eso se necesita de una consulta especializada, es decir, no hay una sola enfermedad de la tiroides. Ahora, muy claro esto que yo he visto últimamente en la consulta, que dejó de hacerse hace muchos años en otros países. Los nódulos tiroideos, si no producen exceso de hormona, si son pequeños, aislados y tienen características benignas, no necesitan en su mayoría tratamiento con levotiroxina, con hormona tiroidea. Recordemos que la levotiroxina, que la pastilla que utiliza mucha gente para la tiroides, como ellos dicen, en realidad se usa solamente en el hipotiroidismo y excepcionalmente en otras enfermedades de la glándula tiroides, y que la gran mayoría de pacientes con nódulos solamente necesitan vigilancia periódica para mirar si esos nódulos cambian y pueden albergar un cáncer o al principio ser un cáncer de primeras. Es decir, yo siempre a mis pacientes en consulta les pongo un ejemplo. Recuerden, y para que se lo graben y recuerden que los nódulos son parecidos, la evaluación a cómo sucede en los lunares. No es exactamente igual, pero es muy parecido. ¿Los lunares son frecuentes? Pues sí, son muy frecuentes en la piel y tienden a formarse más conforme una persona avanza en edad. Los nódulos en la tiroides también son frecuentes y también se tienden a formar más en la tiroides humana conforme se avanza en edad, y más en las mujeres que en los varones. Ahora, ¿estos nódulos son la mayoría cáncer? No. Así como los lunares en la piel, la mayoría no son cáncer. Ahora, ¿un lunar en la piel puede ser un cáncer? Sí. También un nódulo en la tiroides. ¿Por qué? ¿De qué depende? Incluso sin ser médicos, quienes nos escuchan pueden darse cuenta que un lunar en la piel que crece, que es carnoso, como dice la gente, sangra, pica, duele y molesta,
ese lunar me lo tengo que hacer mirar con un dermatólogo y probablemente me lo quiten. Ahora, si yo tengo un lunar plano, redondito, que no pica, que no duele, que no sangra y que lo he tenido toda la vida, ese no me lo voy ni a poner hormonas para tratar, ni a pinchar, ni a hacer nada con ese lunar. Quizás algunas personas por estética se hagan algo, pero más allá no. Lo mismo pasa con los nódulos. Los nódulos, con las características que he mencionado, muy redonditos, sin sangre dentro, sin calcio dentro, los bordes bien definidos. Estos nódulos requieren solamente seguimiento. Estos no requieren tratamiento especial. No sobredimensionemos ni sobretratemos, porque usar hormona tiroidea cuando no es necesaria puede llevar a exceso de hormona tomada y entonces a largo plazo aumentar el riesgo de osteoporosis y de arritmias cardíacas. Yo tengo en consulta algunos pacientes de edad avanzada que los cardiólogos nos lo remiten porque llevan tomando 30 años hormona tiroidea, que no necesitaron porque se ha confundido. Perdona, Carlos, que no necesitaron. Que no necesitaron porque... ¿Y el cardiólogo le dijo eso? Y el cardiólogo le dijo, mire, yo creo que su arritmia es por esta hormona, necesito que un especialista... No investigaron. Los cardiólogos son los que detectan. Investigaron en ese paciente, pero los pacientes tomaron mucho tiempo porque les dijeron, mira, ¿sabes qué? Por tu problema de la tiroides, toma esta pastilla, y les dieron hormona de la tiroides. Pero el problema, en realidad, tenían que especificarlo. En este caso del que hablamos hoy, son los nódulos. Y tomaron 20 años. No investigaron qué era el problema de nódulos. Le dan por otra cosa. Le dan por darle a todas las personas con enfermedades de la tiroides. Es lo que yo llevo viendo. La fácil. La fácil. Tenga esto y para su tiroides. Con una especie de sentido de que el paciente siente que recibe algún tratamiento porque es más demorado, por así decirlo, en comillas. Qué horror, dice un oyente. Explicar a los pacientes. Y esto no es para dejar mal parqueados a mis colegas, ni mucho menos. Es para trabajar en equipo y poder en conjunto servir de la mejor manera y de manera multidisciplinar a nuestros pacientes. Porque si yo no sé de un campo, y yo no sé de muchos campos, yo no soy traumatólogo, por ejemplo, si a mí un paciente viene y me dice, ¿cómo me pongo un clavo en esta fractura? Yo le diré, por favor, vaya a un traumatólogo. Yo puedo de momento aliviar su dolor, pero deberá verlo un traumatólogo. Lo mismo pasa con las enfermedades de la tiroides, porque si no, ocurre como en este ejemplo que yo he dicho, que no es aislado, pacientes tomando levotiroxina 40 años, los cardiólogos los ven, les ven con una arritmia cardíaca y les dicen, a ver, necesito que me lo reevalúen porque pues yo veo en estos exámenes que hay demasiada hormona y que probablemente vean si es que necesitan o no. Y, oh sorpresa, llegan a la consulta de endocrinología y son pacientes que muchos de ellos, no digo todos, no necesitaron hormona porque su problema eran unos pequeños nódulos tiroideos benignos y no que les faltaba hormona. ¿Se le afectó más todavía? Exactamente. Los nódulos no se afectaron más, pero los nódulos, la afectación fue en su corazón o en sus, en sus huesos. Entonces, los efectos adversos del exceso de hormona, eso es lo que yo llamo la atención. Tomar algo cuando no se necesita. Y por eso es que yo a mis pacientes les cuento siempre, uno no toma pastillas para los lunares. A ver, ¿quién toma pastillas para los lunares? ¿Quién se inyecta los lunares? ¿O quién se pincha los lunares? No por sistema, es decir, no siempre. Ahora, lo mismo he dicho, porque tampoco se puede generalizar. Y estas son consideraciones generales. Si uno tiene un lunar que crece, que pica, que duele, que es carnoso, que es sangroso, como dice la gente de a pie, eso tengo que hacérmelo mirar, pues por supuesto, y probablemente hasta me lo quiten. Seguro, pues lo mismo pasa en la glándula tiroides. No todos los nódulos se ponen hormona tiroidea, es decir, no se ponen hormona tiroidea en los nódulos, vamos para empezar, salvo tenga algún problema del funcionamiento asociado. Si no, no. Voltaire Sanabria dice, mi suegra tiene problemas de tiroides, pero ahora también tiene problemas de circulación de sangre en una de sus piernas. Quiero llevarla a una consulta. Yo encantado de recibirla. Ahora, la cuestión está en, como le menciono a nuestro oyente, ¿qué problema de la tiroides? Tenemos que, como sociedad, avanzar. Y yo no digo aprenderse términos médicos, porque a ver, ¿quién puede dominar de buenas a primeras cómo se llama la forma química de la levotiroxina, de la T4, la tetraiodotiroxina? No, si nosotros lo hacemos mirándonos al espejo como trabalenguas 1,25-dihidroxicolecalciferol para decir vitamina D, eso no pedimos a los pacientes. Nosotros queremos, pero sin embargo, que un paciente entienda qué le pasa en la tiroides, porque como le digo, si usted llega a donde un médico de otra especialidad y le dice, tengo problemas del corazón, a un médico que no sea cardiólogo, o al mismo cardiólogo, vaya a saber cuántas enfermedades
pueda tener esa persona, o una del corazón, porque problemas del corazón, arritmias, problemas de válvulas, insuficiencia cardíaca, infartos, y lo mismo pasa en la tiroides. Entonces, no porque sea un órgano pequeño quiere decir que solo hay un problema. En su familiar, a quien no se escucha, habría que ver qué enfermedad tiene de la tiroides. Dice, doctor, y cuando te dicen tiene alterada la tiroides, disparada, ¿por eso se engorda? Muy buena pregunta. Los cambios de peso sí tienen asociación con problemas, pero de la función, no con los nódulos. Ojo, que a esto también es muy importante que lleguemos. Es decir, hay personas que tienen uno o varios nódulos, un nódulo pequeño, 4 milímetros, la tiroides le funciona bien, porque tener nódulos no quiere decir obligatoriamente que la tiroides funcione mal. Hay millones de personas con nódulos en la tiroides que la tiroides le funciona muy bien, y hay personas con problemas, millones de ellas, con problemas en la función de la tiroides que no tienen ningún nódulo, y hay personas con ambas cosas. Y entonces, cuando se altera la función, cuando la tiroides funciona menos, es más fácil ganar peso y más difícil perderlo. Cuando la tiroides funciona más y produce más hormonas, es más fácil perder peso que ganarlo, incluso se pierde involuntariamente. Pero tener un nódulo o varios aislados con la tiroides funcionando bien no es un motivo para ganar peso. Habrá que investigar otras cosas, empezando por el estilo de vida. Porque, claro, yo todos los días, bueno, yo no lo hago, pero voy a poner de ejemplo, todos los días me como una hamburguesa, un arroz con patacón y carne, y ahí desayuno unos 2 bolones, no hago ejercicio, me paso viendo el fútbol. Vamos, que es decisión de cada quien, ¿no? Pero de repente tengo un nódulo de 3 milímetros con mi tiroides funcionando bien y voy a creer que es por eso que estoy engordando. Claro, no es así. El doctor Carlos Silva Vaca se encuentra con nosotros. A ver, anote el número telefónico para quienes quieran consulta. Es el 099 59 36 707. Voy a repetir. El 099 59 36 707 es el número. Pregunta un oyente, don William. Pregunta al doctor Silva. Para un diabético, ¿cuál especialista debe verlo por primera vez? ¿Un endocrinólogo o diabetólogo? Muy buena pregunta. La diabetología es una subrama de la endocrinología. Y esto es muy bueno, muy bueno que nos pregunte el paciente, el radio escucha. Porque los pacientes con diabetes es porque tienen un problema en varias hormonas. La principal que controla la glucosa es la insulina, pero hay problemas en el glucagón, hay problemas en la producción de nuevo de glucosa por el hígado. Hay varios problemas en las personas con diabetes, pero el especialista que les debe ver es bien un endocrinólogo que esté muy capacitado en diabetes o bien un diabetólogo. Ambos son equivalentes siempre que la competencia sea la suficiente. Pero en este caso tú eres diabetólogo y endocrinólogo. endocrinólogo. Sí. Lo que pasa es que en España a nosotros nos obligan a formarnos en todas estas áreas, porque normalmente en Latinoamérica endocrinología es una especialidad derivada de medicina interna, bueno, como en todo el mundo, pero que en Latinoamérica dura 2 años en promedio. En Estados Unidos, por ejemplo, es un fellowship de 2 años. Pero en España, a partir de 1978 que se creó el sistema de especialidades estandarizado allí, vieron que 2 años no es suficiente para abarcar todos estos problemas que puede tener una persona en las hormonas. Y por eso nosotros hacemos endocrinología, diabetología y nutrición clínica. Es más, algo que todavía no hay en el Ecuador y no está desarrollado. Por ejemplo, por citar una cosa, en nutrición clínica nosotros ponemos nutrición enteral y parenteral hospitalaria fuera de la terapia intensiva, algo que aquí casi exclusivamente solo existe en la terapia intensiva, por ejemplo. Es decir, estamos muy atrás respecto al desempeño de un endocrinólogo, diabetólogo, nutricionista aquí. Pero vamos, que por eso le digo, o sea, yo tengo muchos compañeros endocrinólogos de otros países también, que hicieron en otros países sus 2 años, pero que luego hicieron su maestría, que luego profundizaron en el campo de la diabetes y son igual de válidos que alguien que, después de ser médico general, estudió 1 año o 2 años solo diabetes. Entonces, esta enfermedad, obviamente, no hay que disminuir la importancia de esta enfermedad, no hay que minimizarla, pero es una especialidad por sí misma, pero vamos, están tan capacitados los endocrinólogos con formación especial en diabetes como los diabetólogos. Si usted tiene diabetes y solo tiene esa enfermedad, pues ir donde un diabetólogo sería lo primero, la recomendación. Sí, reiterar, el doctor Carlos Silva Vaca tiene este teléfono, pueden llamar. Él atiende en Urdesa,
La calle es... La Costanera 1248 y Víctor Emilio Estrada. Todo el mundo se ubica a unas parrilladas famosas que hay por aquí y entonces ahí en Urdesa y a la vuelta están. Por ahí se va a mi facultad. Por ahí se va a la Faxo. A la Faxo. Claro, claro. Ahí estudié en la Faxo. Bueno, por ahí se va, por la Costanera. El número telefónico, anótelo, ¿ah? Téngalo, si no lo quiere hoy, para después. 099 59 36 707. Repito, 099 59 36 707. ¿Cuántos años hablaste de España? ¿Cuántos años estuviste preparándote en España, Carlos? Cerca de 10 años. Yo me fui en el 2013, en el 2012 en realidad viajé a España. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador en Quito. Y después de hacer la medicatura rural en el cantón Caluma, provincia de Bolívar. Ah, ya. Sí, sí, yo conozco muy bien la provincia de Bolívar y de ahí para los ríos también, todo eso. Balsapamba, todo hacia arriba. Y luego, mi hospital de referencia, a los que muchas veces llevaba pacientes, era el hospital de Babahoyo, por ejemplo. Entonces, yo tengo mucho contacto. Y bueno, mi esposa es de aquí, de Guayaquil. Ahora... Que también es doctora. Que también es médico. Ella es neumóloga, especialista en los pulmones. Y está jefe de neumología, ¿no? Ella es jefa de neumología de aquí, del IES de Los Ceibos. Sí, señor. Y entonces, claro, de ahí pues concursamos contra 15,000 personas, 10,000 españoles, 5,000 latinoamericanos. Hay 200 cupos, en mi año hubo 200 cupos solamente, y pues en función del puntaje uno escoge especialidad, universidad asociada, ciudad y hospital. ¿Y ganaste? En Madrid, sí, en el Hospital 12 de Octubre, en la Universidad Complutense de Madrid, y luego me quedé allí en el Hospital Universitario de 12 de Octubre, que es el tercero más grande de Madrid, del de referencia del sur de España. Y entonces luego terminé ahí y hice una maestría en investigación en medicina clínica y luego nos quedamos allí. Y ahí como hay varios convenios, Europa abre las puertas a muchas personas que tienen ganas de educarse bien y que son muy, como decimos aquí, ñecosos. Entonces allí, pues, y yo le invito a todos los médicos que nos estén escuchando que sí se puede hacer eso, porque allí le pagan por estudiar, es una beca, es un concurso muy fuerte. Por eso es que no hay muchos endocrinólogos o muchos especialistas que se hayan atrevido, a veces por miedo, no por falta de capacidad, y entonces, o por la realidad de cada persona. Y pues después de todo ese tiempo, al volver, nosotros decidimos establecernos aquí en la ciudad de Guayaquil. Gracias por contar también esta partecita de cómo se ha preparado el doctor Carlos Silva Baca. Recomendadísimo, ya saben, endocrinólogo, diabetólogo y nutricionista. Gracias por ese par de minutos que nos das también Luis Antonio Ruiz de WQ Noticias y Liz Valareso, que a continuación estarán ya dando noticias, comentando todo eso. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias, William, a Luis Antonio y a Liz Valareso. Que tengan un buen día. Pasen bien, buenos